las personas que trabajen con nosotros sean personas que de verdad quieran trabajar en la marca, que entiendan la marca y sientan como ese amor por la marca igual, ¿verdad? Y que entiendan por qué nació, me explico, y que quiere solucionar, que conecten y que sean creativos. Todas las personas que se involucran con la marca, directa o indirectamente, son personas que nos sentimos como en el mismo peldaño. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Básica. Yo soy Yesenia. Yo soy Jessica. Y nada, hoy estamos en la pregunta. Vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar cuántas personas se necesitan para hacer una marca de ropa. ¿Cuántas personas crees tú que necesitas para crear una marca de ropa? Yo creo que con ¿Cuántos cerebros necesitamos? Con uno es suficiente. Con uno para tener la idea, o sea, para tú tener tu idea de que yo quiero hacer esto. Sí, ya después tienes que buscar a personas que sean tus socios o que te ayuden, ¿no? Claro, que te echen una manito. Una manito, socio, claro. Pero no, yo digo que es depende. Si tienes muy poco capital, te toca hacer el trabajo de todos esos cerebros. Claro, en el inicio siempre te va a tocar estar involucrado en todas las áreas igual. Sí, totalmente. O sea, por mucho capital exacto, tienes que estar involucrado en todas las áreas porque es un bebé, o sea, tienes que cuidarlo en todos los aspectos y obviamente conocerlo en todos los aspectos en la medida en la que vas creciendo, ¿no? Pero obviamente el tener un capital siempre te va a ayudar muchísimo, un suficiente capital te va a ayudar bastante. Sí, para pero no lo es todo. Pero no lo es todo, exacto. No lo es todo porque, bueno, puedes haber un mal gasto de capital, pero bueno, eso sería otro tema. Ajá. Yo creo que en el tema de conformar un equipo, o sea, por lo menos en nuestro caso, nosotras, a pesar, bueno, nosotras somos hermanas, pero por ser hermanas no quiere decir de que tengamos que ser socios. Ni que tengamos que ser socios, ni de que va a funcionar, ni nada de eso. Más bien es que lo usualmente he visto muchas personas que dicen, si vas a emprender no lo hagas con familia, si lo vas a emprender no lo hagas con amigos, si no lo vas a emprender no lo hagas con tu pareja. Mira, yo te digo que en ese caso, hazlo con la persona que esté en el mismo sintonía que tú en espacio y tiempo. Si es tu pareja, hazlo con tu pareja. Si es tu hermana, hazlo con tu hermana. Si es tu amigo, hazlo con tu amigo. O sea, eso es lo fundamental, porque yo hoy estoy emprendiendo, o sea, estoy haciendo una marca con mi hermana, pero no quiere decir que yo más adelante yo no desarrolle una marca con mi pareja, o sea, con mi novio, porque puede ser que en ese momento, ok, claro, vamos a desarrollar otra marca. Mentira, no, o sea, es verdad. No, desarrollas otra marca porque estamos en el mismo lugar, espacio y tiempo. Yo creo que es cuestión como lo que dice mi hermana, lugar, espacio y tiempo. Nosotras nos sentamos porque el crear una marca no fue algo de que nosotros dijimos, vimos una necesidad, vamos a hacerlo como todo improvisado. No, la verdad ha sido algo muy estructurado porque nos sentamos como que dijimos, queremos hacer algo, pero ¿qué? Pero, claro, en este sentido de que quiero hacer algo, tal, nos dimos cuenta que estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Y estábamos como que, bueno, vamos a ver cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para ver cómo nos podemos compaginar y si podemos llevar a cabo un proyecto. Y cómo podíamos aportar nosotros para la marca, desde qué ámbito vamos a aportar como cada una, en la que tú te sientas la confianza que sí, yo conozco de esto, ¿no? Y aparte, bueno, esta parte no lo conozco, pero yo sé que yo puedo como desarrollarme un poco y la puedo mejorar. O, mira, esta parte la desconozco totalmente y de verdad como que es mi punto flaco, súper flaco. Entonces, creo que al tener esa conversación nos ayudó como también a entender las actividades que íbamos a desarrollar cada una. Sin embargo, estamos involucradas en todo, pero siempre eso te lleva como a tener un poco de orden, ¿sabes? Sí, para como contarles un poquito, nosotras ella viene del sector bancario y yo vengo del sector comercial. Digamos que, bueno, mi sector es como el sector obvio, porque, bueno, comercializas algo. O sea, no importa si es una ropa, si es un producto electrónico, pero vengo de la parte comercial. En su cambio, mi hermana viene de la parte bancaria, ¿verdad? Que no tiene así, o sea, una de las cosas que ella siente como una pequeña debilidad es el hecho de la parte comercial. O sea, claro, exacto, que es algo que obviamente me he ido como que preparando, leyendo, o sea, como adquiriendo herramientas, porque igual, de una manera u otra, tú tienes que como vender tu trabajo, ¿no? Y estando yo en el sector bancario, yo tenía que vender como mis proyectos, mis procesos, o sea, es una forma de vender pero diferente, ¿no? Pero sigue estando en el mismo. Entonces lo que tienes es como llevarlo ahora desde otra cara.
Sí, que no era la que yo llevaba Yo antes. creo que todos en algún punto de nuestra vida somos vendedores. Si tú vas a una entrevista de trabajo, tú vendes la mejor versión de ti. Entonces, nosotros nos sentamos, mi hermano es muy bueno para el tema de procesos, el tema de gestión, el tema de manejo de personal. Es una persona que como que sabe hacer las preguntas claves y las preguntas difíciles, que es una debilidad que yo tengo. Entonces, nos complementamos bien por esa parte. Entonces, cuando nosotras decidimos como armar y dijimos como que, bueno, yo tengo estas debilidades y estas fortalezas, ella tiene estas debilidades y estas fortalezas y nos complementamos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque indudablemente con estas estructuras que tenemos, de que, bueno, yo tengo un conocimiento comercial, ella tiene un conocimiento bancario, tal, en gestión, esos son conocimientos que te van, o sea, que sí o sí tienen que estar estructurados para generar una marca, para generar un proyecto, porque es algo como fundamental desde nuestra perspectiva. Claro, también desde nuestra perspectiva por la experiencia que hemos tenido. Hay personas que han creado marcas sin tener esas estructuras y es válido, porque o tal vez no las conocías o las van aprendiendo en el o proceso. las vas aprendiendo en el proceso o bueno, no eres como de esas estructuras. Eso se entiende y es válido porque hay personas que han creado marcas súper exitosas bajo pocas estructuras. Pero bueno, nosotros ya teníamos como ese aprendizaje y como que esa educación y para nosotros era como lógico, como que era la manera que para nosotros era dar el paso a paso. Pero aparte de eso, cuando nos dimos cuenta de cuáles eran nuestras debilidades, entre una de esas era como sacar los costos. O sea, Sí. nosotros el sacar los costos era como que cómo lo vamos a hacer. Entonces, las dos tenemos conocimientos en Excel, muchachos, Excel es todo. Sí. Y por tener conocimientos en Excel no le teníamos miedo, pero necesitamos como que nos dieran unas clasecitas y tal, muy básicas, claramente. Entonces, nada. Y aquí es cuando viene, pidan ayuda. Pidan ayuda. Nosotros pedimos ayuda, nos acercamos a las personas porque, como todo, cuando estás comenzando, tu presupuesto es muy limitado. Aún así tú tengas todos los recursos disponibles, los recursos no son infinitos, son finitos. Pues entonces, y la mejor forma de aprovechar un recurso es no tener demasiado, sino cómo saberlo administrar y cómo llevarlo a cabo. Entonces, una de las cosas fue pedimos ayuda para sacar los costos, porque los costos son fundamentales para llevar un proyecto y para nosotras, o sea, nosotros siempre hemos tomado esto como muy, muy en serio. O sea, sí, y era como que, bueno, esa persona le pedimos la ayuda, nos enseñó, nosotros lo empezamos a hacer, por supuesto, y cuando tenemos otra vez como duda, recorrimos a esta persona. En este caso es como que ten cerca las personas que saben que te pueden ayudar a mejorar tu marca o hacer crecer tu marca, a conocer algo que tú no conocías, o sea, acércate de esas personas y que tú te das cuenta, yo siento que cuando uno dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Y después cuando tú dices, ¿cómo hago para resolver esto? Y de repente te acuerdas como que, concha, le voy a escribir a Pedro, y le escribes y Pedro te ayuda y te dice, sí, vale, eso se hace así. O sea, es lo mismo como que lo que hablamos en el episodio anterior. O sea, no temas en preguntar, nosotros hemos preguntado. Y algo súper importante que hemos como defendido y que de verdad que no, es que tú tienes que hacer las cosas que a lo mejor no te gusten mucho. Exacto. O sea, sí o sí para que puedas llevar a cabo, porque es posible que no te guste todos los elementos de un proceso, pero a nosotros nos pasa de que, o por lo menos el hecho de tener que sentarte y tener que generar un costo tal, y eso no todo el mundo le puede resultar atractivo, pero hay que hacerlo porque es una área sensible de la empresa. Pues. Claro, tienes que conocer todos los aspectos. Igual yo creo que nosotras somos como de esta educación, ya es un tema de padres, de estudiar y como de investigar un poco. Y por lo menos a mí me da mucha seguridad el hecho de hacer un curso, cómo leer esto, cómo saber cómo se hace, porque entonces te hace como que entender más el tema y aunque no vas a ser el gurú del tema, cuando tú hables con el que sabe del tema, van a hablar del mismo idioma. O sea, tú le vas a entender y eso a mí me gusta. O sea, yo digo como que yo sé que yo no sé lo que tú sabes, porque tú sabes más que yo, pero yo te voy a ir entendiendo y te voy a poder hacer las preguntas correctas. Porque cuando tú te presentas con una persona que tú no estás preparado para conocer, no le vas a hacer las preguntas correctas. Sí. O sea, ¿sabes? Y eso a mí, eso es mi angustia. No, y puedes como desaprovechar la oportunidad también. Aparte. Aunque bueno, el desconocimiento también es una oportunidad de como una revelación, como que esto lo tengo que hacer. Eso también. Hay momentos en donde yo digo como que, ay, pero yo no me apunté para esto. ¿Sabes? Es como que bueno, pero lo tengo que hacer. O te abre como el espectro como que, wow, no sabía que eso existía. Eso también me ha pasado.
eso es válido, o sea, forma un todo, ¿no? A nosotros también, dentro de este mismo proceso de crear la marca y las personas con las que nos han ayudado en este camino, nos dimos cuenta, epa, nosotras no sabemos cómo hacer la imagen de la marca porque diseñadoras gráficas no somos. Entonces teníamos una idea bastante clara, Jessica tenía bastantes ideas que incorporado, como lo que es el escudo, el logo de la marca, y en ese caso sí buscamos una chica, tocamos como varias puertas de que mira cómo es tu trabajo, cómo es el otro, fuimos investigando hasta que dimos con la chica correcta, que de verdad entendió muy bien la marca y que para nosotros es un valor que queremos incorporar desde el día uno en la marca, que las personas que trabajen con nosotros sean personas que de verdad quieran trabajar en la marca, que entiendan la marca y sientan como ese amor por la marca igual, ¿verdad? Y que entiendan por qué nació, me explico, y que quiere solucionar, que conecten y que sean creativos, porque hay algo como muy lindo que ha comentado mi hermana varias veces, es que, bueno, todas las personas que se involucran con la marca, directa o indirectamente, son personas que nos sentimos como en el mismo peldaño, o sea, en el sentido de que estamos creciendo, queremos desarrollarnos y eso es bonito. Pues entonces, por lo menos con la diseñadora gráfica fue así, ella entendió muy, muy bien nuestro concepto, sí. Ella también nos permitió conocer otros diseñadores de una idea para poder desarrollar el escudo. Ella nos conectó con una persona también tan creativo como ella y o sea, nos complementamos, la persona entendió mi boceto, porque yo dibujé tal, y entonces después nos sentamos y él dijo, no, sí, bueno, lo vamos a hacer así, vamos a darle más cuerpo a eso, y lo bonito, y por lo menos a mí me parece increíble, es que eso que dibujamos, eso que nos sentamos, hoy en día lo podemos ver reflejado en distintas cosas. Que sí, si en la etiqueta, que se ve en la imagen de la marca. Exacto. Y eso de verdad que es bonito porque, bueno, creaste algo con alguien, ¿no? Ajá. Entonces eso es bonito verla hacer esas ideitas que se van dando y esas son las pequeñas victorias que uno va logrando en el camino. Exacto. Y luego ella nos comenta como que, mire muchachas, no puedo como que continuar porque ella está estudiando, entonces nosotras como que obviamente súper respetado, no, claro, por supuesto, sin embargo las puertas siguen estando abiertas y sabemos que es una chica que podemos regresar a ella, o sea, y otra vez como plantearle alguna idea de algún cambio si nosotras querramos hacer algún cambio. Entonces, luego de eso, pues entonces llegamos al punto de que nuevamente éramos dos, ¿verdad? Con estas ayudas que hemos tenido en el camino y llegó otra persona. Sí, exacto. Como que bueno, Mágicamente. no quedamos nosotros dos así de la intemperie, pero sí fue como que recibimos como que tocaron la puerta literalmente nosotros. Como que mira, yo quiero apoyarlas en su proyecto, me gusta su proyecto y bueno, estoy como a la orden, sí, porque lo que busco es aprender y para nosotros eso es muy valioso porque primero viene con la iniciativa, ¿no? Y segundo, que tiene ideas nuevas, porque cuando uno quiere aprender, usualmente pues busca, indaga, y eso para nosotros es muy importante, es algo que la marca desde el día uno ha sido así, o sea, como que buscamos, investigamos, porque somos eso mismo, pues entonces indirectamente la marca, nosotras somos la creadora de la marca, pero la marca también nos ha creado nosotras, pero en sentido nos ha formado, nos forma. porque hay cosas que en el camino nos hemos dado cuenta de que bueno, esto lo tengo que aprender, en esto tengo una desventaja o lo desconocía. Entonces, esta persona se incorpora y entonces ya dejamos de ser dos personas en el equipo, sino que somos tres personas trabajando. Y nosotros eso eventualmente va a ir creciendo, yo estoy segura de eso, como que vamos a ir creciendo cada una de las cosas. Y inclusive nosotros consideramos a las personas que indirectamente trabajan con nosotros, indirectamente o sea, los proveedores y todo para nosotros también son equipos, porque sin el servicio o la gestión de ellos, nosotros tampoco podemos operar. Sí, que también necesitas de la comunicación y el trabajo de ellos para que también la marca nazca y salga adelante, porque bueno, no todo lo vas a hacer tú, necesitas obviamente, mira, por lo menos el proveedor para hacer el empaque, todo, o sea, por mucho que uno lleve sus ideas, pues tú también te apoyas de ellos y nosotros siempre los consideramos como piezas fundamentales
obviamente para la marca, ¿verdad? Porque es un ciclo, o sea, es todo, compenetra todo, es un engranaje, y al momento de que esta chica se incorporó, pues bueno, fue súper ideal, fue muy bueno porque era una de nuestras pasticas coja en el proceso de nosotros poder acercarles a ustedes la marca. Entonces para nosotros fue ideal y nos sentimos como, o sea, yo me siento que todas estamos como por igual, porque ella obviamente es más joven que nosotros, pero todos estamos en el mismo peldaño de que estamos creciendo desde el mismo punto, en el que aquí no importa las experiencias de cada uno, sino lo que importa es hacer las cosas bien y con cariño para el resultado para ustedes. Y el trabajo en equipo. Hay mucho trabajo en equipo, hay mucha complicidad, y eso mismo, como nosotras nos sentimos como equipo, de que nos sentimos, somos exigentes entre nosotras mismas. Sí, bastante. Inclusive a veces nos preguntamos, ¿somos haters o somos compañeras de trabajo? Pero no en el sentido malo, sino que decimos como que mira, eso no me parece y tal, y ninguna se lo toma personal ni nada, sino lo que hacemos es reírnos, porque primero nos reímos. Sí, porque a veces, o sea, yo creo que eso es normal, a veces tú eres tu principal hater, hay muchísimos afuera, ¿no? Pero tú a veces eres el hater más duro porque te conoces tan bien que sabes que puedes ir al peor lugar. Entonces, pero tú sabes que a veces digo que no es cuestión que te conozcas tan bien, sino que si nos conociésemos tan bien, ¿verdad? Y nos quisiésemos y fuéramos amables con nosotros mismos, no fuésemos tan duros. En cambio, cuando a veces desconocemos nuestras partes, entonces somos juzgadores de nosotros mismos y no nos tratamos con cariño. Hay que tratarnos con amor. Claro, entonces bueno, ahí me un poco, trátense con cariño. Con cariño, por favor. No, bueno, o sea, es algo bonito y lo fino también es que nosotros no trabajamos siempre juntas, trabajamos de forma remota y eso nos gusta también porque, bueno, la realidad es que nosotros también queremos desestructurar un poquito la empresa que creamos. Es algo que queremos desestructurar como lo convencional a lo que nosotros ya conocemos y poco a poco como buscar nuestro propio ritmo y nuestra propia forma de ser como empresa, porque también sabemos que, bueno, la empresa, por sí, como dice mi hermana, es una personalidad y hay que mantener la salud de la misma, pero también queremos que sea algo distinto a lo que nosotros también conocemos ya. Sí, exacto, las experiencias que ya hemos vivido convencionales, hay cosas convencionales que funcionan, que tienes que respetar y las entendemos porque hemos vivido en ellas o hemos convivido en eso, pero también sabemos que hay otras cosas que sabes que pueden ser diferentes o disruptir un poco y que van a funcionar. O sea, entonces nosotros tenemos como que empezar a dar esos toques, tanto así que ahorita somos 3 personas, 2 estamos juntas a veces y otras veces no. No. Inclusive la marca se creó estando separadas. Exacto. Porque mi hermana estaba en Venezuela y yo estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos y bueno, nada, lo creamos separados y comenzamos a crearlo y nos reuníamos. Y con la diseñadora gráfica fue igual. Y la diseñadora gráfica fue igual. O sea, ella está en otra parte de Venezuela, luego también se fue del país y seguimos trabajando desde fuera y con horarios de trabajo diferentes. Pero a nosotros no nos importa, nosotros nos ponemos temprano, tranquila, no hay problema. Exacto. ¿Sabes? Entonces, es un tema que ahí sí como queremos ser un poco disruptivas o diferentes, siempre cumpliendo. Obviamente, siempre cumpliendo hacia la marca, siempre cumpliendo con todo lo que nosotros queremos ofrecerles, porque para nosotros es importante, pero sí hay su disruptivo en cuanto a empresa. No, y sentirnos bien, pues, o sea, como realmente nos preguntamos cómo te sientes, cómo está todo, porque bueno, indudablemente también cómo nos sentimos afecta la emoción, o sea, el convivir, pues, me quiero decir. Pero bueno, es algo que la verdad, estoy muy como que emocionada del futuro, emocionada por el equipo, emocionada porque esto para nosotras es algo como que lo estamos haciendo nosotras 3 directamente, pero hay muchas personas involucradas y siempre agradecida por eso, pues. Sí, y que somos 3 personas que estamos buscando trabajar para conocer de ustedes su autenticidad. Queremos como que trabajamos es para conocerlas también a ustedes. Entonces, somos 3 personas quisquillosas que de verdad creemos en esto
y nos gusta, de Sí. verdad nos gusta y ha sido un proceso bastante chévere y esperamos que se empiecen a incorporar más chicas y que esto sea algo bastante bonito. Sí, sí, entonces bueno, nada, Nada, sigan viéndonos, Ujú. vamos a estar, suscríbanse, denle a la campanita, comenten, denle like, coméntenos qué les parece el episodio, porque bueno, a nosotros nos encanta, nos encanta realmente mucho el feedback y el hablar, y como les digo, o sea, si usted, un día deberíamos hasta grabarnos, y así como trabajamos juntas, de forma remota, porque de verdad es muy bonito y bueno, queremos como compartirles también un poco de nosotros. Es así, y no se olviden de ir a las otras redes sociales como Instagram, TikTok, que por ahí también nosotros estamos como marca y van a estar viendo también cositas diferentes, así que nada, los estamos viendo y saludos. Será para un próximo episodio. Chao. Chao.